Entonces, una de las... ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Listo. Una de las cosas que yo diseñé, que pues esto va a quedar ya para el grupo, eh, es una plaquita que nos va a servir para hacer como prototipado rápido de ciertas cositas, ¿sí? Por un lado, pues tenemos una FPGA y un procesador. ¿Por qué las dos? Porque pues yo creo que esa va a ser la línea que tenemos que seguir en arquitecturas de aquí en adelante. Como ustedes vieron el cuadro de comparación, las placas que se están comparando, ninguna tiene esta PRU, que tanta guerra nos dio. Bueno, que Nelson es el único que le gusta, el que domina, pero realmente a nosotros no nos... nosotros no... o sea, pensando en expandir los productos y en hacer cosas nuevas, pues solamente un procesador no nos va a dar. Es simplemente dos chips y ya, no tiene más. Y unos chipsitos bastante chéveres que encontré para manejo de potencia, unos chips chinos que tienen, voy a abrir aquí el acá está. Voy a abrir la placa para ver si tenemos, esto yo lo tengo acá en Projects. Ustedes todos tienen acceso a este repositorio de GitHub, de Verivolt, el SVT8T113, yo los dejo a todos para que puedan clonar este repositorio que es donde está todo. Entonces acá yo tengo esta plaquita y aquí básicamente es el procesador con la FPGA por fuera. El procesador tiene estos chipsitos que les digo de potencia, muy fáciles de hacer el ajuste. Esto funcionó de una, no tuvo ningún lío. Genera hasta 3 voltajes diferentes, que es pues bastante adecuado para esto. Como ven, el tamaño no es... se me perdió. El tamaño no es gran cosa, son estos de acá. Las cosas grandes que se ven son las bobinitas. Entonces son bastante chéveres, ¿verdad? Para tenerlos en cuenta por ahí para algo que se nos ofrezca. Este procesador es un procesador muy chévere que me gustó, es un T113 de Allwinner. Obviamente, pues a los de Veriver no les gusta, a Juan a Shaylor, pero pues los chips chinos son muy chéveres porque tienen muchas cosas ya internamente. Este, por ejemplo, tiene una cosa que me gusta mucho y es que pues, es un dual core de una 7, ¿sí? Creo que va como a 1 GB y tiene internamente ya 128 o 256 megas de RAM. Que eso ya es muy chévere porque ya uno no tiene que ponerse a pensar en la línea de la memoria, en el costo y todo esto. Y ya con este solo chipcito uno podría correr Linux de forma fácil. Puedo mirar en el Meet. A ver si todavía están ustedes. Si todavía están. Entonces, este chip tiene todo lo que uno necesita para varias cosas. Tiene la parte de una interfaz de red, tiene USB maestro esclavo, tiene entrada para televisión, para DCs, tiene entrada para display, si no quisiera utilizarlo. Tiene, bueno, varios GPIOs, los que siempre utilizamos, y tiene soporte de audio, ¿no? Que es como lo que más esto lo utilizan mucho como para reproductores de MP3, para cosas multimedia, entonces pues este tiene de todo. Que en este caso yo lo que estoy haciendo es haciendo el boot por la SD, ¿sí? Este tiene la posibilidad de hacer el boot acá por la SD, entonces yo utilicé esta vía para poderlo utilizar, para poder correr todas las aplicaciones. Estos puertos pues son los dos, el device y el host que tiene el procesador, y este puerto que está acá abajo es el de debug, es el que nos va a permitir, como acá lo muestra, podernos comunicar con la FPGA o con el procesador, ¿sí? Entonces aquí está este jumpercito de acá, es un jumper que permite seleccionar entre los dos, entre la FPGA
o la CPU, ¿sí? Como se ve ahí. Miremoslo acá, como se ve acá. Y pues esta arquitectura yo creo que es bastante parecida a la que nos va a tocar hacer con la del proyecto que está haciendo Andrés. Este es el chip, el jumpercito, ¿sí? Las líneas de RX y TX del FTDI están aquí en la mitad, ¿sí? Y las otras están aquí, las de la CPU están acá y las de la FPGA están acá. Lo hice así porque el FTDI tiene dos puertos y un puerto para programar la FPGA. No quise que la programara el microcontrolador, pues para no tener el procesador, perdón, para no tener que ponernos ¿dónde está? Para no tener que ponernos a encender siempre el procesador cada vez que se va a hacer algo con la FPGA, ¿no? Si pudiéramos hacerlo de forma individual, ¿sí? Entonces, este es el FTDI. Tocó un FTDI porque es el que utiliza el programador de la FPGA, ¿sí? Esto se puede hacer en hardware, ¿sí? Tal cual como nosotros ya sabemos, a través de unos GPIOs, como hicimos en la última versión del PowerWatch, pero yo lo quise dejar aparte por eso. Entonces, el segundo canal es el único que dejé disponible para la parte de depuración. Y el primero está dedicado enteramente a programación, ¿sí? Yo creo que hay algo raro ahí en la forma en que yo este diseño de referencia lo tomé de una de las placas de desarrollo de Phoenix, que ellos utilizan aquí un chipcito que eh, el lío con esta configuración que tenemos acá es que cuando yo no puedo programar directamente la FPGA, sino programo la flash que tiene ella ahí adentro, ¿sí? Dentro de la FPGA lo que yo le puse fue una flash de programación, esta, para guardar el programa, y una flash, una PS-RAM. En este caso, pues no quería ponerme para bajar costos, simplemente coloqué un chip de una PS-RAM que ya la tengo andando, yo ahorita les muestro, pero que pues es muy barata, tiene alta capacidad de memoria y pues serviría para ciertas cositas. La velocidad no es tan mala. Podremos evaluarla también para lo que necesitamos del flag, depende de lo que diga Andrés. Y no tiene nada más, ¿sí? El oscilador, tiene un LED y ya, no más. El resto ya todos son GPIOs. Bueno, tiene que le coloqué una interfaz de red para poder también trabajar con red desde el procesador, ¿sí? Entonces la idea de pronto es poder hacer conexiones acá entre los dos y poder hacer cosas, ¿sí? Entonces, como les dije, este FTDI manda en un estado raro, arranca en un estado raro, y como yo tengo acá, perdón, este FTDI arranca en un estado raro, si hay uno que me ayuda a revisar, y aquí él tiene el reset de la programa, maneja el reset de programación de la FPGA, ¿sí? Que maneja todo el puerto SPI de la FPGA, entonces él arranca como mal. Entonces, hay que correr un programita que quite este reset, que lo ponga en el estado que es, ¿sí? Para que la FPGA pueda arrancar, si no, no arranca nunca, ¿sí? Entonces, ya ahorita les digo cómo se hace, pues no es nada raro, es utilizando la librería de FTDI y ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta FPGA? Es una T20, es una Phoenix T20 que tiene como muchos bloques lógicos y tiene como mucha RAM también y tiene altos multiplicadores, ¿no? O sea, que esta FPGA nos podría servir para hacer cositas interesantes y hacer algún prototipado. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar ahorita con esta parte del PCIe, podríamos mirar acá, hay varias cosas
abiertas, aunque la FPGA que estamos pensando con Andrés ya tiene como la lógica incorporada por Xilinx ya listas. Sí, entonces pues tenemos que mirar eso. La interfaz que nosotros hemos pensado con Andrés es poner todo a través del PCIe, ¿sí? O sea que el PCIe sea como el punto de entrada con el que hablamos con todos nuestros periféricos. ¿Por qué? Porque pues hacer las cosas por el puerto que se puede, por el puerto de bus, datos y dirección, aunque es posible, pues eso también implicaría que el procesador tendría como mucha carga y tendríamos que tener siempre esos pines disponibles. Por eso dentro de la tablita que yo les puse, con lo que me puse a mirar de la tabla que está haciendo Andrés, de las posibles procesadores, me puse a mirar la que podríamos utilizar, ¿sí? GPMC, la parte externa con el bus de datos, dirección y control, que pues también es una opción, ¿no? Entonces, pues básicamente esta es la arquitectura, no es nada rara. Aquí tenemos las señales que se comparten. Las señales que se comparten entre el procesador y la FPGA, y tenemos las líneas que van a los diferentes periféricos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, el FPGA pues va derecho, los pines, van muchos pines acá. Aquí solamente tenemos el Ethernet, como cosa rara, nada más, algo raro el Ethernet. Y acá solamente tenemos, y aquí tenemos disponibles todos estos pines, pues para poder hacer lo que nosotros queramos. Dejé libre también algunos pines para poder conectar una pantalla similar a la que estamos trabajando en el PowerWatch. Y dejé estos pines disponibles entre el procesador y la FPGA. Pues me encargué de dejar un SPI solito, y un puerto serial, ¿sí? Y creo que también bueno, el I2C se puede poner fácilmente, que el I2C ya está disponible acá. Si podemos colocar I2C es fácil entre el procesador y la FPGA si no quisiera, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto uno podría simular lo que nosotros podemos hacer con estas arquitecturas. No coloqué un bus paralelo, porque pues este chip no lo tiene. El T20 no tiene, la FPGA T20 no tiene, perdón, el T113 no tiene disponible el chip, no tiene disponible el bus de datos, dirección y control, entonces pues baila. Entonces, estos son los que tenemos disponibles: SPI, I2C y WARTS. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, eso está en un documento que está dentro de la carpeta. Yo los mando. A ver si lo copio ahorita pues, para que ustedes puedan mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para comenzar a trabajar? Yo les compartí unas notas de aplicación, un README que siempre hago yo para que cuando me pierda me pueda guiar, ¿sí? Entonces, lo voy a abrir acá. Voy a pasar al repositorio que todos tienen ya disponible. Y aquí pues tenemos el README Cabin. Tengo una parte de la FPGA y otra parte del procesador. Realmente la parte de la FPGA es algo muy sencillo. Solamente se tienen que instalar unas herramientas de desarrollo de FPGAs, que son las que vamos a necesitar para poder utilizar LiteX. Este es un repositorio que hizo un estudiante mío, y pues está como la lista de cosas que se tienen que instalar para trabajar con las FPGAs. Aquí no está, aquí solamente está de hecho estas son solamente las de Lattice, ¿sí? Estas son las de Lattice, pero nos serviría esta parte también de este procesador. Este que tenemos acá, el del M32, pues no creo que lo vayamos a utilizar, porque pues es otro procesador de Lattice que está abierto y también lo soporta LiteX, ¿sí? Pero yo creo que nos vamos a enfocar más con este, aunque bueno, de todos los tipos, sabores, olores, colores, les podemos mirar
el que más nos sirva, ¿no? Pues dependiendo de lo que lo pongamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar estas herramientas. Después, creo que ahí no lo coloqué, hay que instalar LiteX, ¿sí? Cuando nosotros instalamos las herramientas de desarrollo, es preferible utilizar Conda, ¿sí? No sé si ustedes han utilizado Conda. Conda es un entorno que me permite a mí, como una especie de, ¿cómo lo diría yo? Que suene feo, porque ustedes saben más que yo de eso que yo, pero que es como poder permitir como aislar ciertas aplicaciones sobre todo para evitar el lío de versiones, que a veces no funciona esto con la versión tal, que sí funciona para tal, y pues como que como que me aísla ese problema del lío de las versiones, de las licencias de software, y me permite instalar los programas de forma fácil. O sea, solamente con este Conda es muy parecido al que me sugirió Leo, que yo no lo he utilizado antes. Es algo muy parecido, simplemente un entorno en el que nosotros vamos a trabajar con estas herramientas de forma fácil. Lo único que hay que hacer es que siempre hay que decirle a él que hay que activar el entorno de Conda que estamos utilizando. Uno puede tener varios entornos y yo tengo uno para el FPGA, entonces siempre hay que decirle active Conda FPGA y desde ahí comenzar a trabajar. Entonces, muy importante, como dice aquí en el README que ustedes deben tener, instalar LiteX se tiene que hacer siempre desde Conda. Si se hace por fuera, a veces no ven los directorios, porque esa vaina está basada en Python y yo no entiendo Python, entonces a veces lo ponen en un directorio raro que no ve otra gente, entonces bueno, es una cosa muy extraña. Entonces no sé la verdad qué es lo que funciona por ahí adentro, pero pues yo prefiero hacerlo todo desde Conda para evitar líos, ¿sí? Entonces, aquí están las herramientas de LiteX. LiteX. Y bueno, ¿qué es LiteX? LiteX es una nueva forma de, de diseño en la que nosotros podemos, en la que nosotros queremos, nosotros podemos diseñar esto de forma diferente a la que nos enseñaron desde chiquitos en la universidad, ¿sí? Que era a punta de tablas de Carnot y minimizaciones y todas esas vainas. Entonces eso ya no se usa. Entonces lo que se hace ahora es utilizar algo como esto. ¿Qué ventajas tiene LiteX? LiteX, aparte de... No tengo el dibujito. Entonces lo pongo. No tengo el dibujito de LiteX, pero ya se los muestro. Bueno, ya miramos en esta una cosita para que fuera más fácil. No, Omar, no lo tengo. Bueno, ya les muestro a ver si tengo desordenado esto. Es un capitulito que estoy haciendo del libro sobre el RD. Cerramos toda esta vaina, no me sirvió esto.
Es que no quiero ponerme a sintetizar a compilar el látex. No me va a tocar. ¿Qué mano es? No, no lo tengo acá. Creo que es el capítulo 4, pero a mí me toca ponerme a hacer otras de ventana por bola. Pero miremos un programita, un dibujito que nos va a servir harto para entender pues qué es lo que se tiene que hacer siempre en este tipo de herramientas. Cuando nosotros tenemos un flujo hardware donde se trabaja con madre, abrí mucho eso, con un procesador como darle clic al -9 dice y se muere todo. De Linux. ¿Ven ahí? Ya se durmieron. ¿Siguen ahí? Unos. Ay, se murió. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, aquí estamos. Con el micrófono apagado aquí estamos. ¿Cómo? No, que teníamos el micrófono apagado, pero sí, aquí estamos. Listo. A ver si veo. Si veo. Acá ya tengo algo más. Si es que está en la carpeta que no era. Listo. Entonces, ¿qué es LiteX? Busquemos acá, por acá. LiteX. Es que no. Esta es lo que nos va a servir a entender bien qué hace LiteX. Entonces, LiteX tiene varios componentes. Pues primero tiene unos IPs que son de código abierto. Él tiene muchos, entre ellos pues un manejador de RAM, de Ethernet, de video, de audio. Hasta hemos visto con Andrés uno de PCI Express también que nos podría servir. O sea, tiene ya muchos de estos que podemos utilizar. También tiene varios softcores, ¿sí? Tiene el LM32, que es uno de Lattice, un Vex RISC, un Pico RB32, tiene muchos de la familia de los RISC-V, y tiene otros súper viejos como como un Spark. Bueno, tiene cualquier cantidad de procesadores que pues igual nosotros solamente vamos a utilizar, me imagino yo que con el RISC. Adicionalmente pues soporta muchas familias de FPGAs. Aquí pues ya faltan nomás faltan las chinas, ¿no? Que también ya tienen soporte. Está las de Altera, que pues ya es AMD, las de Xilinx, que ya es Intel, las de Lattice, las de Microsemi, que es Semi, y las de Phoenix, esas están, y las de GoWin también las tiene soporte, que son las chinas. Tiene una serie de utilitarios, que ya veremos para qué sirven, unos servidores y una terminal y unas herramientas de simulación. Y tiene esto, que es como una parte muy importante, que es capaz de escribir un SOC de forma fácil, un SOC donde tenga los diferentes núcleos, que pueda unir los diferentes núcleos con los IPs que nosotros tengamos, ¿no? O sea, es bastante interesante. Y además también él genera un código que nos puede servir también para hacer depuración. Y obviamente soporta generar plataformas y targets. La plataforma es como el genérico de una familia, será como el ARC de Linux, y serían como las machines que tenía antes Linux, ¿no? Eso ya no existe. Esto es lo que tiene LiteX desde el punto de vista de hardware, pero tiene adicionalmente algo que es muy importante, y es MiGen. El MiGen es un generador que permite generar hardware a partir de una descripción que no es Verilog
ni nada de este tipo de cosas. Entonces, esta es una nueva forma de generar código. De hecho, yo voy a hacer un manualito hay ejemplos de cómo generar, por ejemplo, una máquina de estados, cómo hacer cierto tipo de cositas. ¿Alguien levanta la mano? Hola, Carlos. Yo, una pregunta con respecto a la generación de código. Digamos, uno podría tener como lo mínimo en FPGA y algo en un softcore, supongo. Cuando dicen, o sea, cuando a veces en conversaciones escucho que está mal visto compilar de C algo en FPGA, ¿es completamente en serio o sea, que está mal visto, o hay casos en los que sí se hace? No, lo que pasa es que son mundos diferentes, ¿no? O sea, uno realmente no compila algo en C para una FPGA, o sea, porque son mundos diferentes, ¿no? O sea, dentro de una FPGA se tienen arquitecturas diferentes a las que se tienen dentro de un procesador, ¿no? Entonces, por ejemplo, busquemos una FPGA típica, pues para que Nelson, que no es de sistemas, no es electrónico, entienda que hay dentro de una FPGA. O sea, básicamente dentro de una FPGA lo que hay es esto, ¿sí? Dentro de una FPGA lo que hay es hay una serie de bloques lógicos, ¿sí? Una serie de bloques lógicos. Muchos de estos bloques lógicos, miles de bloques lógicos, por ejemplo acá en la placa que nosotros tenemos, nosotros tenemos 19.728 bloques lógicos. Eso depende de cuál es el bloque lógico que tiene cada una de las FPGAs. Todos los bloques lógicos son diferentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es una Virtex 6, que es una de Xilinx, dentro de este bloque lógico, tenemos una cosa que se llama una LUT, ¿sí? No sé muy bien, acá, por ejemplo, ¿sí? Esa LUT, básicamente, bueno, ¿dónde está esta cosa? Chao. Quedó lo grande. Sí, igual. Tenemos, todas las FPGAs van a hacer lo mismo. Bloques lógicos, caminos de interconexión, ¿sí? Para poder generar, para poder utilizar recursos lógicos no solamente de sus celdas, sino de muchas más. Y entonces, acá, por ejemplo, si usted se da cuenta, hace un zoom de qué es lo que tiene esta lógica. Es una lógica de interconexión programable que me puede permitir el ruteo de diferentes bloques lógicos para cualquier lado. Entonces, básicamente acá lo que tengo es una cantidad de bloques lógicos que un algoritmo interno dentro de la FPGA rutea de cierta forma para cumplir con las especificaciones que me da el usuario, ¿sí? Entonces usted ve pues, ¿qué es un bloque lógico? Un bloque lógico está formado básicamente por esto que es una lookup table. Una lookup table básicamente es una memoria ROM que tiene un bit de salida y tiene varios bits de entrada. Con esto me permite grabar una tabla de verdad de una determinada ecuación booleana directamente en esta lógica. La grabo, ¿sí? Antes, que era lo que nosotros veíamos, trabajamos con los PLDs, ¿sí? Los dispositivos lógicos programables, y los dispositivos lógicos programables obedecían a una lógica totalmente diferente. Los dispositivos lógicos programables que existían durante mucho tiempo eran basados en este plano, un plano AND y un plano OR, de tal forma que yo podía hacer con esta lógica una suma de mini términos, que era lo que nosotros hacíamos antes cuando yo era joven, que era ponerse a hacer todas las ecuaciones de las tablas de verdad, llegar a la parte de minimización de la tabla de verdad y después ponerse a quemar esa tabla de verdad en términos de mini términos, suma de mini términos, y con esto se lograba sacar esto. Entonces, no sé por qué alcanzó a ver eso en su poca carrera, en los 2 semestres en la San Marino de Electrónica. Entonces, esto implicaba que yo tenía que siempre hacer tareas de minimización, porque pues yo tenía que encontrar la minimización, la ecuación booleana más chiquita para poder meter dentro de un chip de estos, y de esta forma pues utilizar la menor cantidad de lógica posible. Esto pues dentro de la FPGA ya no es necesario, porque acá dentro de mi FPGA lo que yo tengo es directamente una ROM
¿sí? Que quema la tabla de verdad. Entonces yo quiero quemar la tabla de verdad de una AND de 2 entradas, entonces coloco 00001 y las 2 entradas, ¿sí? Las 2 entradas serían los bits de dirección de esta ROM y el bit almacenado es el resultado de la operación lógica. Entonces esto me permitió casi que abolir completamente los CPLDs, abolir completamente la parte de la minimización booleana porque no la voy a necesitar, y adicionalmente pues ellos lo que pusieron fue estos dos bloquecitos que son flip-flops. Los flip-flops para qué se utilizan, los flip-flops se utilizan para hacer máquinas de estado, ¿sí? Dentro de la parte de la lógica de sistemas digitales existen dos mundos, el mundo secuencial y el mundo analógico. La parte secuencial siempre está asociada a una memoria del circuito, ¿sí? Escrito en ecuaciones, en la lógica secuencial, la salida depende de la entrada y el estado anterior de la salida, ¿sí? Mientras que la lógica combinatoria, la salida depende únicamente de la entrada, ¿sí? Del valor de la entrada. Entonces, por eso existían estas tablas de verdad que nosotros, los electrónicos, odiamos. Esto es mío. Bueno, entonces, esta parte era lo que yo le decía a Nelson. Si usted tiene una tabla de verdad, una ecuación booleana, uno la puede representar con unos y ceros, y cada uno de estos unos y ceros implica un mini término, y eso es una suma de productos, que está el suma, y los productos son por la compuerta AND, y esto finalmente es lo que nos permitía obtener la salida. Esto es la lógica combinatoria. Salida depende únicamente de la entrada. Y la lógica secuencial es la salida depende de la entrada y el estado anterior de la salida. Entonces acá siempre existe el concepto de memoria. Y la memoria dentro de las partes de los circuitos secuenciales se logra, de los circuitos digitales, se logra con flip-flops, ¿sí? De tal forma que nosotros a veces cuando miramos siempre la síntesis que saca una herramienta de síntesis, las herramientas de síntesis son las herramientas que convierten de Verilog o de una herramienta de descripción de hardware a esta lógica a un netlist que se pueda llevar finalmente una FPGA. ¿Por qué no se puede pasar de C directamente a una FPGA? Porque estamos hablando de cosas diferentes. O sea, usted, claro, puede implementar una tarea que es un algoritmo en C, claro que lo puede implementar dentro de una FPGA o dentro de un procesador, pero tiene cosas diferentes. Dentro de una FPGA usted tiene esto, ¿sí? Dentro de un procesador usted tiene un datapad con una serie de registros y una serie de operaciones, y usted lo que tiene que hacer es hacer esa tarea con esas operaciones. Dentro de la FPGA usted puede hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Entonces, por eso es que no es el paso no es directo, o sea, la generación de código no es directo. ¿Qué es lo que hacen ellos aquí en se me perdió acá? ¿Qué es lo que hacen ellos cuando generan a partir de Verilog? Generan un lenguaje intermedio que es en este caso FHDL. O sea, finalmente uno tiene que generar un lenguaje de descripción de hardware, que es el que me va a permitir utilizar la lógica dentro de la FPGA. Acuérdense que dentro de la FPGA no hay nada. Entonces usted no puede utilizar cosas como hágame un for. Un for no tiene sentido dentro de un lenguaje de descripción de hardware porque no hay ninguna máquina dentro. O sea, usted, ¿cómo le pone un for si no tiene una máquina que le tenga en cuenta en qué va en qué iteración va, qué programa tiene que hacer? No tiene sentido un while, ¿sí? Espere un delay de 100 nanosegundos. Ese delay de 100 nanosegundos, ya sabemos que se hace leyendo un registro interno del procesador que va aumentándose en cada ciclo de reloj. Ellos lo que hacen es comparar lecturas de ese registro que va contando los ciclos de reloj, y con eso puedo saber que ya pasó un determinado tiempo, ¿sí? Eso es lo que ellos hacen en C, pero pues porque ya existe una arquitectura que tiene toda esta máquina. Dentro de la FPGA no la tenemos. Entonces nosotros casi que tenemos que generar todo a mano, ¿sí? Si yo quiero hacer un for, pues tengo que hacer una máquina de estados, ¿sí?
Una máquina de estados, ¿qué es? Es algo que ejecuta un algoritmo paso a paso, ¿sí? Entonces le dice, colóqueme ahora tal salida en tal valor. Si pasa tal condición, entonces póngame la salida en otro valor. Y si pasa tal condición, póngame la salida en otro valor, ¿sí? Entonces, un contador, por ejemplo, es eso. Una máquina de estados, un contador de 0 a 3. Una máquina de estados que cuenta 0, 1, 2, 3. Que cuando está en 0, vaya al siguiente estado y ponga la salida en 1. Después vaya al siguiente estado a 2, vaya al siguiente estado a 3. ¿Cómo pasa entre estado y estado? Siempre pasa con un flanco de la señal de reloj, por eso se llaman circuitos secuenciales, y con un determinado valor de las entradas. Entonces, eso es lo que difiere un poco la parte de la escritura en C versus en HDL. La lógica igual es la misma. Usted puede tener un algoritmo y lo ejecuta igual en ambos. La diferencia es que en la FPGA va a ser mucho más rápido, porque en la FPGA usted no tiene un procesador que tiene ya unos ciclos establecidos, ¿no? Usted sabe que todo procesador tiene mínimo 3 tareas, ¿sí? La de coger la instrucción, el fetch, la de ejecutarla, de codificarla y ejecutarla, ¿sí? Entonces, claro, si tiene pipeline y todas estas cosas, entonces usted puede resolver, hacer más instrucciones por ciclo, pero pues básicamente usted tiene que con cada instrucción ejecutar esas 3 cosas, el fetch, el decode y el execute. Y si usted no hace, y obviamente eso le va a comer tiempo, ¿sí? Entonces usted puede tener un algoritmo muy implementado, pero solamente tener que hacer esas 3 cosas. Claro, hay máquinas en las que usted puede hacer todo eso de una sola. El fetch, el execute, el decode y execute en un solo ciclo. Se puede, ¿sí? Pero ya son casos muy especiales. Pero entonces a lo que voy es que son arquitecturas distintas. No podemos pensar que a partir de C uno pueda generar código que vaya dentro de la FPGA. No, o sea, eso no se puede, ¿sí? Claro, los programas con los que yo trabajo, con los que ellos trabajan, lo que hacen es generar un lenguaje de descripción de hardware alterno basado en este caso Python para poder generar el HDL, ¿sí? Ya les voy a mostrar ejemplos después para que ustedes puedan verlo, pero esa es la generación que nosotros tenemos, porque tenemos 2 arquitecturas totalmente diferentes. Nosotros tenemos el mundo software y el mundo hardware. De hecho, cada vez que nosotros hablamos de sistemas digitales, los sistemas digitales justamente, los sistemas digitales, venga, les muestro una cosa acá. Los sistemas digitales siempre lo que buscan es tratar de optimizar qué tareas pueden ir en hardware y qué tareas pueden ir en software. Porque, de nuevo, o sea, uno puede hacer todas las tareas en hardware dentro de una FPGA, sí, pero hacer las cosas dentro de una FPGA implica, como ya vimos acá, tener la conexión del procesador regada por todo un chip con líneas que no son exactas en cada momento, o sea que pueden variar las distancias. Si yo cojo esta FPGA, cojo otra, pues puede ser que en una FPGA yo coja el procesador, lo pueda correr a 1 giga y en otro no lo pueda llegar sino hasta 500. Entonces puede pasar, ¿sí? Por la arquitectura que tenga yo dentro de la FPGA y con los recursos que yo tengo. Hay FPGAs que no tienen multiplicadores. Entonces, si yo no tengo multiplicadores, yo tendría que hacer una unidad que se dedique a multiplicar, ¿sí? Entonces, son ese tipo de cosas que me hacen, creo que ya casi, ¿alguien me llamó? No. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros, las que nosotros tenemos que optimizar para saber qué tarea va en una o en otro mundo, qué va en software y qué va en hardware, ¿sí? Claro, cuando nosotros ya tenemos estas arquitecturas como las que trabajamos con Citara, ya, ¿qué es lo que se busca? Que no vayamos nada por el lado hardware, sino que todo se haga tareas software, ¿sí? Eso, de hecho, desde el punto de vista de diseño digital, ya es algo que está mal hecho, ¿sí? porque eso no puede ser así, ¿sí? O sea, uno no puede decir que todo se va a hacer dentro de una FPGA y que todo se va a hacer dentro de un procesador. Claro, yo no puedo comercialmente disponer de dispositivos que tengan las 2 combinaciones, porque pues sería impensable. ¿Qué es lo que se hace? Entonces lo que se hace es llegar a un punto en el que se sepa exactamente qué va dentro del software, qué va dentro del hardware, y finalmente dentro del ASIC que uno fabrique, que tendría que ser el camino lógico, ya dentro del chip yo coloco las cosas que tienen que ser. Entonces tengo mi procesador y tengo mis tareas
que son en hardware, en lógica secuencial y combinatoria, implementadas ya directamente sobre unas standard cells dentro de mi chip. O sea, ese es el camino normal, pero claro, un chip es tan caro y solamente un chip se justifica cuando yo tengo en mí un dispositivo de venta para arriba, y ahí para abajo económicamente no es viable. Entonces también ahí entra la parte del factor económico, ¿no? Entonces la decisión no se hace simplemente porque a mí me parece que es más bonito una FPGA ahí suena más play utilizarla, no, es por eso. Entonces, quería mostrarles este diagramita para que entendamos un poco qué es lo que... bueno, quería mostrarles un poco del código. Este código que tengo acá es el código que maneja la PS RAM dentro de la tarjetita que nosotros tenemos. Y acá básicamente lo que hace, pues para los que han visto máquinas de estado, ellos básicamente declaran una máquina de estados acá, ¿sí? Y declaran cuáles son los estados, init 0, init 1, init 2, init 3, ¿sí? Init 4, y lo que hacen es decirle a él en qué estado está, el siguiente estado está, el siguiente estado está. Claro, tiene unas cosas adicionales que me permiten reducir de forma considerable las operaciones que yo puedo hacer y un resto de cosas, pero básicamente es la misma lógica que nosotros tenemos. O sea, aquí básicamente tiene una máquina de estados que es la que me va a hacer finalmente la tarea que yo quiero hacer, ¿sí? Que me va a seguir la lógica que yo quiero hacer. Y una máquina y un datapad que es el que finalmente implementa las tareas sobre los datos que entran al sistema, ¿sí? Eso es algo que se conoce como máquinas de estado algorítmicas. Las máquinas de estado algorítmicas pues son máquinas de estados en las que yo puedo decidir que un determinado flujo qué hacer con unas determinadas variables que llegan a mi sistema, y puedo decirle qué tarea, ¿sí? Básicamente todo se reduce a dos grandes bloques: el procesador, los datos, y la parte de control. La parte de control no es más que una máquina de estados, y la parte de los datos es un camino de datos, un datapad. El datapad pues tiene todo lo que yo necesito, el que hace la multiplicación, la suma, los corrimientos, todo este tipo de cálculos, y la parte de la lógica de control, la que me dice cuándo corre y cuándo no corre. Descripciones de este tipo lo que hacen es permitirme a mí describir de forma más fácil esta tarea, sin tener que ponerme al detalle de esta señal maneja tal y esta tal, o sea, irme a esa granularidad no tan bajo, que ya ahí es donde uno se pierde, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite hacer LITEX. LITEX permite descripción a este nivel, ¿sí? O permite también la descripción en Verilog normal, ¿sí? Si usted tiene ya código hecho en Verilog previamente, lo puede utilizar, ¿sí? Sin ningún problema. Pero hay muchas cosas que ya están hechas, y él se enfoca a un entorno en donde existe ya una arquitectura hardware-software que la tenemos en todo lado. ¿Por qué yo tengo que utilizar el ETH, lo tengo que utilizar como un periférico aparte? O sea, no nos vayamos tan lejos. ¿Por qué el puerto UART, una UART, Nelson, tengo que usarla yo como un periférico aparte y no la hago desde software? Si desde software yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo pongo como una tarea de software? Nelson. Hola, pregunta de por qué. Sí, o sea, yo tengo una UART, un puerto serial. No, pues la UART, o sea, ¿te refieres a cómo programarla o a cómo ponerla en electrónica? No, yo quiero, usted sabe cómo funciona una UART, ¿sí? Bit de Sí, start, más o menos. Y datos, ¿sí? Sí. Eso lo hace un periférico, ¿cierto? Yo le digo, Sí. manden este dato y el periférico lo manda, ¿cierto? Sí, tiene su DMA o lo que sea y uno lo encola y ¿Por qué no lo hago en software? ¿Qué tendría que hacer en software para hacer eso mismo? O sea, no utilizar el periférico. No, pues el software sería aburrido porque tendría que hacer el bitbang y esperar y todo eso, ¿no? Ya si uno le manda la señal... Pero aburrido no, o sea, digamos que usted ya lo hizo y ya tiene la función. ¿Por qué utilizar yo una hardware y no una software?
Pues a ver, ¿por qué? Para no ocupar el procesador, ¿no? O lo puedo hacer en paralelo. Exacto, porque... Oye, Carlos, ya que me preguntaste, solo te quería como contar que hay algo raro y es que, digamos, con lo que acabas de mostrar, como que uno ve que hacer un compilador que lleve de CFPGA tampoco es tan difícil. Digamos, a mí a veces me cuesta trabajo cuando es en lógica ver como la diferencia tan clara entre hardware y software, pero eso me pasa a mí. O sea, como que, pero obviamente ya como que uno no trata como de rebuscarse tampoco, hacer las cosas complicadas, la idea es hacerlo más fácil y si uno quiere lo más fácil, sí a veces conviene hacer como una diferencia ahí. Sí, y usted lo dijo, la respuesta la dijo usted mismo. O sea, cuando dijo, en la Word uno tendría que ponerse a contar, ¿sí? Y hacer Big Bang. Imagínense si usted tuviera que hacer, y estamos hablando de la Word, que es chimbo, ¿no? O sea, la Word es el protocolo tal vez más chimbo que existe. ¿Qué tal si usted tuviera que hacer un protocolo de Ethernet, ¿sí? Donde no tiene una señal, o sea, tiene 10.000 y puede ir a toda velocidad. No es usted poniéndose solamente a contar. ¿Qué más haría el procesador aparte de contar? Nada, ¿sí? Nada. Entonces, ¿qué tareas son las que normalmente nosotros sacamos hacia el mundo hardware? Las que necesitan contar. Punto. ¿Sí? Usted no puede, como bien lo dijo, usted no puede poner un procesador a contar. Que eso da como lástima. Ponerse un procesador con todo lo que tiene adentro solamente a contar. Por eso no sé si me entiende ahora lo que el tic en el ojo que nos da con Andrés cuando en el caso de conversor ADC es una conversión, es una adquisición muy sencilla en hardware, poner a 3 procesadores, hacer algo que en hardware se hace simplemente lléneme este registro, lléneme este registro, lléneme este registro, que es solamente una orden, ¿sí? Entonces, todo eso que se está haciendo en software se hace bien, cumple bien, pero la cosa es que no es la parte más óptima. Claro, nosotros lo tenemos así y ya el cliente quiso que fuera sin FPGA, pues se hizo, ¿sí? Pero no es lo más óptimo, ¿sí? Porque estamos utilizando 3 procesadores para hacer algo que en hardware se haría de forma muy rápida. Entonces, básicamente, la teoría de software-hardware se basa en decir que inicialmente lo ideal es hacer todo en software. ¿Por qué? Porque es lo más barato, ¿sí? Pero cuando una tarea ya requiere de ciertas velocidades, ¿qué comienza a hacer uno? Nada, pues súbale la frecuencia del software, ¿no? Entonces ya no coloco un procesador de 1 mega, póngale uno de 10, uno de 100, uno de 1 giga, uno de 3 gigas, y no alcanzó. Entonces, ¿qué hago? Pues póngale 3 procesadores más en paralelo. No alcanzó, entonces póngale una PRU para que podamos hacer la tarea, ¿sí? O sea, eso es lo que se hace cuando se hace en software. Pero no, en hardware, como nosotros ya vimos, se pueden colocar bloquecitos que nos ayuden a hacer esas tareas y desde el punto de vista del procesador solamente sea una escritura y una lectura. Yo no sé qué es lo que hace la Mac cuando yo le mando un comando allá a la Mac. Él coge y hace su magia allá con la FI y al final al otro lado me llega el dato. Si yo lo hiciera desde el punto de vista software, capaz que nunca podría hacer una comunicación a más de 1 MHz, ¿sí? Ese es el punto, que nosotros las tareas que consumen mucho tiempo, o sea, muchos ciclos de reloj, nosotros tenemos que colocarlas en el punto de vista hardware. Lo que no, ya lo tenemos que colocar desde el punto de vista software. ¿Por qué no hacemos todo desde el punto de vista hardware? Porque sale muy tedioso, saldría ya demasiado complicado y algunas veces hacerlo tan rápido tampoco se necesita. Entonces, por ejemplo, yo tengo un control de fundición de un horno de acero en Paso del Río. ¿Yo para qué me pongo a hacer un procesamiento súper rápido con una FPGA que va a 1 giga si él sube la temperatura 1 grado cada día? ¿Sí? Hablando de toneladas de acero, ¿sí? Entonces es eso, es como la parte de lo que nosotros necesitamos. En pregunta, aquí se va, la sesión se muere ahorita. Leo, ¿la sesión se cierra o no, sigue, profe. Listo, bien, listo. Listo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está permitiendo hacer LITEX? LITEX nos da un entorno en el que nos proporciona una cantidad de periféricos, los más comunes, que es muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando estamos buscando en qué procesador se puede hacer una determinada tarea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos buscando un procesador? Pues que tenga este periférico, que tenga este, para no tener que implementarlo, ¿sí? Ya, él nos da todo esto y nos da los procesadores.
para que usted tenga, pero nos da la posibilidad de escribir nuestros propios periféricos por este lado, ¿sí? Si usted tiene un periférico muy bizarro, como por ejemplo el conversor ADC, ¿sí? Usted puede hacerlo acá y lo puede integrar como un periférico más a su arquitectura que ya está hecha aquí, ¿sí? Esto, claro, obviamente en lo que nosotros vamos a utilizar a futuro, podremos tener hasta un sistemita de estos chiquitico dentro de cada una de los módulos que nosotros insertemos dentro de nuestro rack para comunicarse con el procesador superpoderoso, ¿sí? De tal forma que él haga un preprocesamiento antes para poderle mandar los datos ya listicos al procesador grande y que los pueda mostrar, los pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Entonces, esta arquitectura es la que siempre se utiliza en sistemas digitales, una parte software, una parte hardware, que permiten hacer una tarea determinada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es básicamente el LiteX. Antes les voy a mostrar que antes del LiteX, voy a mostrarles el flujo de diseño. Ay, no. Ese sí estaba acá. Acá. ¿Por qué me lo abre atrás esta cosa? ¿Dónde me lo abre? No, ¿dónde me lo abre? Acá. Este es como el flujo de diseño que normalmente uno utiliza cuando uno va a trabajar con un procesador, sea el que sea, ¿sí? Nosotros tenemos una parte donde están todas las herramientas de compilación, ¿sí? Está el código fuente, se generan los objetos, tenemos un link de enlazado, que es el que dice dónde están las memorias, tenemos aquí un archivo .elf, que finalmente el que nosotros vamos a meter dentro de un procesador que no tiene sistema operativo es solamente 3 secciones del .elf, donde está el .text, que es la memoria, el código de programa propiamente dicho. El .rodata son las variables de solo lectura, como por ejemplo en el printf hola mundo, entonces el hola mundo estaría acá. El .data son variables inicializadas cuando nosotros decimos floatp igual a 3, 14, 15, 9, 5, 6, eso es una variable, o i igual a 0, 0 lo almacenamos dentro de esta variable data, y el .bss pues es la variable donde está toda la memoria RAM, ¿sí? Hacemos in A, in B, in C, in D, lo que sea, sin inicializar, está acá en el BSS. Entonces nosotros tenemos que, con este link de enlazado, decir cada una de estas secciones en qué parte de las memorias que nosotros tenemos disponible va a ir, ¿sí? Finalmente lo que nosotros hacemos es sacar estas memorias de acá, estas secciones de acá, la TEC donde está la memoria de programa propiamente dicha, la rodata, la de los datos fijos, y la data, la de las variables inicializadas, y esa la grabamos dentro de una determinada memoria de programa, ¿sí? Y esa memoria de programa que está dentro de un System on Chip, finalmente es el que ejecuta una determinada CPU, ¿sí? De la CPU cuando arranca, dependiendo de los vectores de excepción y que él tenga, él va a direccionar un determinado valor en el contador de programa. Ese contador de programa me va a direccionar un determinado periférico, y en ese periférico va a hacer tareas de lectura y escritura para comenzar a ejecutar las instrucciones. Las instrucciones pues ya me pueden dar acceso a diferentes periféricos, ¿sí? que yo puedo utilizar acá. Si usted ve, este es un System on Chip básico, que pues puede ser cualquiera de los procesadores comerciales que nosotros tenemos. Y siempre lo mínimo que uno le pide a esto es una UART, ¿sí? Que está en un periférico aparte para no ponerme a contar tiempos acá, y un timer, ¿sí? Los timers dentro de los sistemas operativos son muy importantes, ¿sí? O sea, sin eso sin los timers no se podría hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ustedes saben, ¿sí? O sea, ustedes saben todo lo que necesita hacer con los timers, interrupciones, los tics del sistema operativo, bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con el mundo hardware?
que el mundo, perdón, el mundo sí, el mundo hardware. En el mundo hardware, cuando nosotros trabajamos un software, nosotros tenemos esta arquitectura que tenemos acá en LITEX, lo que tenemos es que todo esto está dentro de una FPGA, ¿sí? Nosotros, pues dentro de un System on Chip, todo esto va dentro de un procesador, dentro de un núcleo como el ARM, como el STARA, todo está ya dentro acá. Acá nosotros podemos cambiarlo y podemos colocar diferentes periféricos que no tengamos dentro de mi System on Chip. De hecho, siempre cuento este caso, que lo diseñó no era muy brillante, pero necesitaban como 15 puertos seriales, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Utilizaron 16 PICs, 16 microcontroladores para eso. 15 PICs únicamente para sacarle la WAT y un PIC que recibía todas las WAT y las coordinaba. Imagínense. Eso lo hubiera hecho una FPGA chiquitica, bueno, en esa época no era tan fácil trabajar en FPGA, trabajaban de hace unos 20 años, pero imagínense, o sea, usted en el momento que necesita 20 watts, ¿qué hace? No hay ningún dispositivo que le proporcione, que le pueda hacer 20 watts. Y hacerlo por Big Bang, se muere en el intento, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas es necesario una FPGA. Entonces, esto todo lo vamos a tener dentro de una misma FPGA. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos antes? Que esta memoria que nosotros tenemos acá, dentro de un System on Chip, un soft core, dentro de una FPGA, esta memoria es memoria interna de la FPGA. Entonces, por eso nosotros teníamos que ponernos a mirar qué FPGA era buena. Esta FPGA, por ejemplo, tiene 1044 kilobits de memoria interna. Eso es suficiente para meter un programa bastante grande, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema que nosotros teníamos? Que cada vez que nosotros hacíamos un pequeño cambio en este código, teníamos que volver a cambiar este código, ¿sí? Volverla a sintetizar todo esto, y eso a veces tomaba una hora. Entonces, el hola mundo lo escribí con mala ortografía y lo puse sin H. Entonces, tocó volver a compilar el programa, tocó volver a coger esto dentro de la memoria de programa. Hay forma de decirle a esta memoria, utilice este archivo generado acá como inicialización de su memoria interna, de la memoria interna de la FPGA. Eso es posible. Y eso es lo que hace LITEX, ¿sí? Listo. Entonces, no sé si con esto ya quedó un poco claro qué es lo que hace LITEX, ¿sí? LITEX básicamente lo que hace es esto. También me gustaría que quede muy claro cuál es la diferencia entre el mundo software y el mundo hardware, y por qué es importante el mundo hardware. El mundo hardware es importante porque algunas veces usted no puede hacer las cosas en software. Y en la prueba viviente está el Citara, que para usted tratar de evitarse tener una FPGA, ustedes tienen que poner 10 procesadores más para tratar de hacer esa tarea. Por eso las tareas que hacen son tan sencillas que de verdad que le da uno como el tic en el ojo, porque no aguanta hacerlo, ¿sí? De tal forma, y esto es tan cierto que hasta los mismos de Fytec ya hicieron una versión del core que nosotros utilizamos con una FPGA de Lattice al lado, ¿sí? Le pusieron una FPGA de Lattice al lado porque vieron que también manejar las PRU no es tan sencillo. Si esas PRU nos caen, no, chimbo, cada usted haga esas vainas, no, eso ya no es tan fácil. Y se dieron cuenta de esto y entonces ya con eso pueden poner y solucionar mucha parte de los problemas que tenían ellos con sus lógicas allí. Simplemente al permitir hacer un periférico que se pueda colocar dentro de su lógica interna. ¿Por qué puerto se comunica esta FPGA en el SOC de Fytec? Por un bus que tiene Fytec, que tiene el Citara, que comparte bus de datos, dirección y control. Entonces, a través de ese bus de datos, dirección y control, yo estoy generando como un periférico, estoy creando la posibilidad de poner un periférico externo conectado a mi juego de procesadores acá internamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace LITEX finalmente? Venga, mostramos acá algo. ¿Qué es lo que hace LITEX finalmente cuando yo hago una descripción? Esta me va a servir. Cuando yo hago una descripción en LITEX, lo que él hace es... Tengo que abrir todo esto para saber qué diablo es lo que dice. Acá está. Cuando yo hago una descripción en LITEX ya les muestro qué es lo que uno declara cuando
uno hace un procesador, el LiteX, estas son, pues, ustedes saben más de Python que yo, es simplemente llamar una mano de librerías que están por ahí regadas. Puedo definir, bueno, esta clase no nos sirve. Y aquí es donde comienza como la definición de una plataforma en LiteX, ¿sí? Que básicamente la que yo le digo, voy a tener un subcore, ¿sí? En ese subcore yo voy a tener una plataforma que se llama de esta forma, ¿sí? Esa plataforma yo le tengo que decir de qué tipo es, y eso lo hago acá importando una determinada plataforma ya previamente definida por LiteX, ¿sí? Entonces acá dentro de la genérica yo las importé todas, y por aquí en algún lado le tengo que decir que esa plataforma es una plataforma de X tipo, en la que ya está definido el procesador, está definido la frecuencia y está definido hasta el tipo de... Es que acá no se ve tan bien, les muestro otra. Está LiteX. Puede ser esto. No, esto no. ¿Cuál? Blink LiteX. Esta. Entonces, por ejemplo, esta es una plataforma basada, este es un target, que será como una especie de machine, haciendo el equivalente con Linux, basado en un determinado machine. Ay, ¿dónde está? Tengo mucho desorden acá. Acá. Esta es una plataforma que yo llamé Kaintest, en mi nickname, Kaintest, ¿sí? ¿Qué hace uno cuando define una plataforma en LiteX? Uno define los pines de entrada y salida con los que cuenta su plataforma, ¿sí? Es una caja negra que tiene estos pines de entrada y salida. En este caso definí el clock, el LED, los LEDs, un pulsador para el reset y un puerto serie. Bueno, después con el tiempo le agregué una SD RAM, le agregué unas SPI flash. O sea, usted tiene que decirle qué es lo que tiene conectado a su plataforma, ¿sí? Mirando o sea, los pines que están conectados a la FPGA, ¿sí? Después yo le digo acá, acá simplemente le digo que va a crear una plataforma con un determinado reloj, en este caso el reloj es de 25 MHz, y estas son cosas como qué chip va a utilizar. Aquí yo le estoy diciendo de una vez, usted va a utilizar un chip que es el LF5U, que es una Lattice una FPGA de Lattice con este encapsulado, FPGA de 381. Cifras con 3, esto usted ya lo sabe. Esta le puedo decir qué programador es, ¿sí? Esta es la plataforma que yo llamo Kain, ¿sí? Kaintest. Esta plataforma se llama Kaintest. Él, ¿cómo lo sabe? Pues porque hace el importe donde yo tenga todos los archivos, y entonces él coge el .pi que tenga este nombre de plataforma que yo estoy llamando acá. Este es el target. Entonces en la plataforma yo defino como tal qué cosa tiene mi sistema, entradas y salidas. Y dentro del base yo puedo hacer cosas adicionales. Por ejemplo, no, es que yo quiero utilizar otro puerto serial. Entonces yo puedo declarar otro puerto serial. Voy a meterle más LEDs. Entonces yo puedo declarar más LEDs, ¿sí? Y lo interesante acá es esta parte de aquí, donde yo cuando estoy definiendo mi SOC, mi core, mi núcleo lógico, le puedo decir a qué frecuencia va.
bueno, acá con esto lo que estoy es agregando estos dos pines que coloqué acá, el serial y el LED. Y le puedo decir que, oiga, la tarjeta, la CPU que yo quiero utilizar es la LM32, ¿no? Pero yo le puedo colocar Vex RISC, le puedo colocar Spark, le puedo colocar lo que se me dé la gana, y con tal que quepa dentro de la FPGA, tal vez un Spark no cae dentro de nada. Entonces uno no podría poner el que uno quisiera. Y uno podría incluso colocar estas dos variables. Obviamente, dentro de todo System on Chip, yo tengo que tener una memoria de programa y tengo que tener una memoria RAM. O sea, la memoria de programa, todos ya sabemos qué es. Este es el sitio donde está almacenado el programa que yo voy a ejecutar finalmente. Y la RAM es un sitio donde yo puedo utilizarla para ejecutar ciertas tareas. Yo incluso puedo coger cierto programa, cargarlo directamente a esta RAM y ejecutarlo, ¿sí? Esto así es como yo defino una arquitectura en Linux, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, son como 10 líneas, bueno, unas 30, 40 líneas de código, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que él me genera? Cuando yo le digo a él, genéreme el código de esta cosa, ¿qué me genera él? Él me genera esta interfaz. Él me genera una interfaz en la que yo tengo el procesador que yo generé acá. Es el Vex RISC que está haciendo pruebas con esto, y él tiene dos tipos de buses. Miremos primero el bus Wishbone. No sé si todos conocen el bus Wishbone, todos lo han escuchado hablar de él. Leo, Víctor, Nelson. Pues lo normal. O sea, ¿sí lo conocen? Sí. O sea, ¿sí lo conocen o no lo conocen? Yo sí, no sé, Víctor. ¿Sí? Lo usamos en una época en la universidad, pero no mucho, realmente no mucho. Listo, entonces si quieren miremos acá, miremos esa parte con detalle, porque eso sí es importante. Dentro de todo procesador, hay formas diferentes de hacer Carlos digitales chapter 3. Yo lo he escuchado y sé que es bueno, compatibilidad y todo, pero no sé detalles. Sí, ya les digo para qué sirve ese bus y qué hace, que eso también es importante tenerlo en cuenta. No sé si ahí está, no, el capítulo 2. Este es un... Bueno, pero este es el... No, este es el malo. J1. Este es un procesador que yo uso para Digital 1, que es un bus muy simple, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos siempre con nuestro procesador, básicamente tenemos unas líneas de dirección de memoria que son las que nos permiten direccionar diferentes cosas, ¿sí? Entonces existe en este caso un mapa de memoria, que son direcciones de memoria que yo divido y digo dónde están los diferentes componentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi memoria RAM va de la 00 hasta la 3FFF, y de ahí en adelante están los periféricos. La UART está en esta dirección, el divisor en esta y un multiplicador que yo tengo acá en esta. ¿Por qué puse esas direcciones? Porque se me da la gana, ¿no? Básicamente, o sea, no hay ninguna razón por la que la RAM tenga que estar acá. De pronto, pues porque está el reset, y cuando uno resetea algo, quiere que el primer programa que coja sea la dirección de memoria 0, y entonces de ahí en adelante comienza el contador de programa a andar y a coger las instrucciones. Pero pues también yo le puedo decir
contador al procesador cuando yo oprimo el reset, va a esa dirección A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, ¿no? Y dentro de mi link de enlazado yo también le puedo decir de la dirección de donde está la RAM la ABCD y tiene tal longitud, o sea, eso no es problema. Uno la pone en la 0 que se ve bonita, ¿no? Pero básicamente esto es un mapa de memoria. Un mapa de memoria me dice, a partir de una línea de dirección que yo puedo tener dentro de mi procesador, el procesador tiene que tener la capacidad de direccionar. Básicamente tiene que tener dos instrucciones, que es lectura a una dirección de memoria y escritura a una dirección de memoria. Esas son las dos instrucciones básicas que tiene que tener dentro del set de instrucciones del procesador para que yo pueda hacer esto. Y que todo lo tienen que tener, porque un procesador que no tenga acceso a los periféricos no sirve para nada. ¿No? Ustedes un super hiper mega computador que no esté conectado a la red, que no tenga disco duro, que no tenga nada, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Sí? ¿Cómo le meto yo datos a esto? ¿Sí? Entonces, todo procesador tiene que tener la capacidad de leer y escribir información del exterior. Por eso nosotros tenemos estas líneas de dirección, que son dato de entrada, bueno, el boot ya les digo por qué tengo de in, de out, pero es un boot de datos y un boot de direcciones. Y un boot de control, que en este caso está formado por dos señales, que son las señales de lectura y de escritura, que le indican pues, los periféricos que yo voy a leer o voy a escribir de un determinado periférico. En los procesadores normalmente existe un solo boot de datos. Ese boot de datos es bidireccional y yo puedo conectarme a un solo, de hacer la lectura y escritura directamente con ese boot bidireccional, ¿sí? Lo pongo en un momento de salida, en otro momento de entrada y ya. Esto, como está ejecutándose dentro de una FPGA, la FPGA internamente no puede hacer tri-state, ¿sí? No puede. Por eso nosotros utilizamos esta arquitectura, ¿sí? O sea, en el pad de la FPGA al exterior puede trabajar con triestados, pero él internamente no puede. ¿Por qué? Porque hacer un bloque tri-state implica tener un área muy grande, y eso hacerlo dentro de una FPGA internamente ocuparía área grandísima y eso limitaría mucho como la capacidad lógica de la FPGA. Entonces por eso se tienen dos buses, un bus de entrada y un bus de salida, ¿sí? El bus de entrada es todo lo que le entra a la FPGA y el bus de salida todo lo que sale de la FPGA. Aquí es interesante ver este esquema de buses, que es muy sencillo. El bus de salida, si ustedes ven, está conectado directamente a las entradas de todos los periféricos, ¿sí? Y el bus de entrada está conectado a través de este multiplexor a todas las salidas de los periféricos, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para que cuando yo lea, el procesador lea de un determinado periférico, yo pueda elegir cuál de estos tres periféricos va a mandar el dato. ¿Cómo sé yo a dónde está escribiendo el procesador? A través de las direcciones de memoria. Entonces, si escribo a una dirección de memoria entre la 6900 y la 6009 FF, estoy hablando de la UART. En este caso, la UART tiene un chip select. Estos chip select siempre se utilizan porque yo tengo que decirle cuál de estos periféricos, con cuál de estos periféricos estoy yo hablando, ¿sí? Para que ellos no se confundan y ellos sepan exactamente cuáles son. Para eso está hecho mi mapa de memoria. Para eso yo tengo un decodificador de direcciones que tiene como entrada las líneas de dirección del bus de direcciones y saca estas tres señales de habilitación. Entonces, si yo escribo en este rango de direcciones de la 6900 a la 69FF, se me va a activar el chip select 3, estos dos chip select están desactivados, es como si yo no tuviera en este momento estos todos pegados al bus y solamente tengo la UART queda conectada, entonces el bus de entrada queda conectado acá y con este chip select lo que yo hago es conectar este bus a estoy conectando la FPGA, el procesador directamente a este periférico. Y con las señales de read y write, ya si es una lectura o una escritura, él directamente pues voy a intercambiar datos con esto. ¿Sí que aclara esa parte? Eso yo creo que todos lo conocemos porque es el modelo tradicional que se tiene de este procesador, ¿sí? De un
que se hace con el bus Wishbone. O sea, este es un bus sencillísimo que era el que traía el Z80i de hace 1000 años. Y este funciona y de hecho, dentro de los periféricos uno tiene una arquitectura similar para poder direccionar los diferentes registros que uno tiene internamente dentro de un periférico. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué hacemos ya cuando trabajamos con buses más complejos? Cuando se trabaja con buses más complejos, nosotros podemos tener varios maestros, ¿sí? Acuérdense que ya las arquitecturas que nosotros tenemos actualmente son arquitecturas multicore, ¿no? Al tener una arquitectura multicore, uno ya no puede utilizar el diagrama que les mostré anteriormente, porque casi que era uno a uno la equivalencia. ¿Cómo meto yo un segundo procesador allí? Entonces acá el bus de interconexiones del Wishbone permite colocar varios maestros. Esa es el primer gran cambio. Al tener varios maestros, entonces yo puedo colocar varios procesadores acá o poner diferentes cosas, lo que a mí se me dé la gana, y puedo colocar varios esclavos. Acá sí siempre se cumple la norma en la que nosotros tenemos una comunicación en la que es una comunicación maestro-esclavo. Solamente el maestro puede iniciar comunicaciones y los esclavos solamente reaccionan ante solicitudes del maestro. Y yo no me puedo ponerme a hablar entre periféricos, o sea, yo no puedo poner a la guardia a hablar con el timer ni con la guardia. Esto está prohibido, este tipo de comunicaciones. Todo se tiene que hacer a través de esto. Claro, existen cosas excepcionales como por ejemplo el acceso directo a memoria, en el que yo por velocidad, los datos que vengan de la WART, digamos que es una WART que va a toda mecha, y yo necesito que esos datos si llegan a pasar por el procesador y después del procesador a la memoria, le quita mucho tiempo y eso hace que no se cumplan mis restricciones temporales. Entonces yo lo que hago, listo, usted, mijo, tiene un camino especial para que me llene la RAM, ¿sí? Sin que este procesador intervenga, ¿sí? Eso es el acceso directo a memoria. Permite que un periférico, sin la intervención del procesador, acceda a la memoria directamente. Eso se hace para casos en los que se tienen datos a muy alta velocidad y meter el procesador en la mitad volvería muy lento el sistema y pues sería inviable. Pero pues para todo lo demás es una comunicación maestro-esclavo en la que el único que habla y que el que manda es este procesadorcito y esto se obedece. Entonces este bus, aparte de tener varios maestros y permitir todos los esclavos que uno quiera, tiene una interconexión, un bus de interconexión en la que cada esclavo tiene casi que las mismas líneas. Por aquí va todas las líneas, que son líneas de datos, bus de datos, dirección y control. Datos, dirección, control, interrupciones, todo va por la misma línea, todo va por allá. Entonces, lo que hizo Litex fue coger este esquema, ¿sí? En el que teníamos un árbitro de bus Wishbone aquí en la mitad, y que es este, y conectábamos todos nuestros periféricos a este lado. Él ya internamente utiliza esta arquitectura. Yo lo utilizaba porque yo trabajé con el LM32 desde hace rato, hace como unos 10 años, y hace como 15 años o algo así yo trabajé con un alemán, no sé si Nelson se acuerda de Wolfgang, y Wolfgang trabajaba con un loco que se llamaba Sebastián, y Sebastián utilizaba mucho esta arquitectura, ¿sí? De hecho, pues el bus Wishbone es el bus abierto que nosotros tenemos, es un bus completamente abierto. Existen buses propietarios como el AMBA, o bueno, hay cualquier cantidad de buses que son propietarios, pero esto lo tenemos disponible. ¿Qué es lo que hace? Y finalmente este loco Sebastián fue el que creó Litex, básicamente, ¿sí? O sea, yo estoy con esto y puedo hacer la migración rápida, que de pura arepa yo ya he trabajado con esto. Y en digitales yo siempre he trabajado con esta arquitectura, entonces pues quedó muy fácil. ¿Qué era lo mamón de trabajar con estas cosas? Como lo hacíamos nosotros antes. Como nosotros lo hacíamos antes,
Les voy a mostrar un código. Nosotros tenemos que hacer a mano este archivo, ¿sí? Donde trabajamos con el COMBUS. El COMBUS es el árbitro del bus Wishbone. Tenemos que escribir todas estas señales, colocarlas a este bus a mano, todo esto, y este es el sencillo, que solamente tiene un timer y una ward, ¿sí? ¿Sí? Y uno embárrela usted aquí en una coma, ¿sí? Entonces le salían 10.000 errores de sintaxis, un cubo nada, no son los 10.000 errores. Y uno se ponía a mirar y al final no eran 10.000 errores, donde le faltaba una coma. Y la mayor cantidad de tiempo mis estudiantes se demoraban, Víctor, que no pasó por eso, no sufrió. Pero mis estudiantes sufrían era porque, por esta parte, ¿sí? Adicionalmente, explicarles a ellos cómo hacer en C las rutinas para atender cada uno de los periféricos era un camino, ¿sí? Bueno, afortunadamente ya no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el ITEX? Cuando yo hago una descripción, como la que les mostré a ustedes en Verilog, perdón, en Python, o sea, cuando yo hago esta descripción y esta, que le digo yo tengo una RAM de tanto, una RAM de tanto, tengo un bus serial y tengo un LED, ¿sí? Él ya me genera esto. Automáticamente me genera esto. Coge el árbitro del bus, coloca la ROM, coloca la SRAM, y coloca la main RAM y hace un puente que es un Wishbone SSD. ¿Qué es la SRAM y qué es la main RAM? La SRAM es la RAM que utiliza la ROM para correr sus programas acá, ¿sí? O sea, la ROM coge, se ejecuta finalmente, bueno, esta ROM está entre la FPGA y entre la FPGA todo RAM, ¿no? O sea, es todo RAM, sino que le ponen la etiqueta de ROM. Pero él entonces ejecuta todo y coloca acá todas sus variables en este punto. La main RAM está pensada para que este sea el sitio donde yo coloque las tareas, las nuevas tareas. Ya les explico qué es eso de las nuevas tareas. Entonces, básicamente, lo que yo vi fue que LiteX ya me solucionaba toda esta parte. Y mis estudiantes ya, estudiantes del 8 ya no tenían que ponerse a escribir eso, sino que él se lo generaba solito, ¿sí? Y ya se puedan dedicar a otras cosas como hacer periféricos. Yo puedo crear un periférico y decirle a LiteX, póngame el periférico acá conectado a este bus, ¿no? Y úselo. Pero ellos hicieron una división de periférico, del tipo de periférico. Uno donde necesito obviamente sí o sí trabajar con el bus Wishbone, y otro que se basaba en modificación de registros de estado y control, ¿sí? ¿Qué es ese registro de estatus y control? Por ejemplo, la WARD. Yo a la WARD le digo, oiga, permítame este dato. Entonces yo lo coloco el dato en un registro interno de la WARD, que es el dato a transmitir. Le digo, arranque la transmisión. ¿Cómo arranca la transmisión? Habilitando un flag en un registro de control de la WARD. Y yo digo, listo, para mandar el siguiente carácter, yo tengo que leer un registro de estatus de la WARD que me diga que ya terminó de transmitir, porque pues, si no espero que transmita uno, voy a solo escribir el otro y al final solamente va a mandar el último carácter de la trama, ¿no? Entonces, como la WARD, hay muchos periféricos que caben en ese rango, que solamente se dedica uno a leer registros de estatus y control, básicamente lo que uno hace siempre, ¿sí? Entonces acá se colocó la WARD, el timer, un periférico para controlar los LEDs, que básicamente es como un GPIO, prenda, apague, ya, no es más, y un control. Este tiene un nombre como va, pero básicamente es un registrico chiquito que imprime, que guarda unos datos ahí que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿sí queda claro lo que hace LiteX? ¿Sí queda claro?
sí, profe. Listo. Sí, Listo. Entonces, pasamos de esta vaina mamona de hacer esto a mano y hacer todo a mano, a hacer algo que me lo automatiza. Y entonces yo tengo un sitio especial donde yo puedo colocar todos estos periféricos. Que necesito colocar un periférico que ya no sea el timer sino un PWM. Cojo el periférico, lo llamo acá en mi base.py, ¿sí? Y él ya le pone una dirección. Él le pone la dirección de forma automática, ¿sí? Él le genera todo a usted, le pone la dirección que es y hace todo. Adicionalmente el ITEX hace cosas como estas. Permite controlar, colocar una SRAM externa. ¿Ah? Obviamente, la memoria que yo tengo dentro de una FPGA es muy pequeña. Del orden de, por si es mucho, estamos hablando de un megabit, ¿no? Un megabit, esos son dividido 8. Es, bueno, 1 dividido 8 bytes, ¿no? Eso es muy poquito. Esos son 512, 128 kilobytes, ¿sí? Eso no es nada, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que tener cosas más grandes, yo tengo que colocar una RAM externa. Y existe la forma de colocar el controlador, de definirlo, y él automáticamente me coloca esto. ¿Cuál es la ventaja? Que él también la coloca en la misma dirección de memoria donde coloca la RAM interna, ¿sí? Donde colocaría la RAM si fuera solamente RAM interna. Entonces, los programas que usted haga, si el link de enlazado apunta a esta dirección, pues no tiene que cambiar nada. Y esta es la dirección que él le da a los diferentes periféricos, ¿sí? Estas son direcciones ya que él le da cuando yo ejecuto ese programa de Linux. Ahí está. Que les quería mostrar otra cosa. No, pero esto es... Ay, no, pero esto no es se muere. Sí, es este. Bueno. Algo interesante que tiene las herramientas de LiteX. Bueno, ya. Entonces, no, pero este se firma. Bueno, me va a tocar hacer algo que no quería, pero para mostrarles ahorita les comparto esto. Es que acá estaba haciendo el anexo y entonces por eso que tiene una mano de... Este es un documentito que estoy haciendo sobre LiteX. Seguramente tiene muchos errorcitos, pero pues se los voy a pasar a ustedes para que puedan mirar. Aquí está la imagen de lo que les decía. Aquí es como un dibujito de lo que
cómo se define una determinada plataforma, que fue la que yo coloqué aquí, que solamente tenía el puerto serial, un LED, un pulsador y no más. Acá se explica cómo se colocaba. Y cuando uno sintetiza, cuando uno ejecuta ese programa, por ejemplo, vamos para acá donde ya tenía abierto Conda, acá. ¿Cómo ejecuta un programa de estos? O sea, simplemente lo único que le dice a uno es a este loco. Bueno, para este caso, tengo que correr el path donde están las herramientas de esta FPGA, que es una Phoenix. Entonces coloco dentro del path de esta variable de entorno donde está la herramienta, y aquí ya puedo poner a ejecutarlo, ¿sí? Para ejecutarlo le digo, en este caso, le digo que sea con Ethernet, y le doy un IP, y le digo que le haga el build, ¿sí? Cuando él hace el build, él hace dos tareas. Primero, si ustedes ven acá, está haciendo una compilación totalmente software, ¿sí? Aquí, él está generando software, ¿sí? Software, no está haciendo nada raro. Y después se pasa a la parte de hardware. Aquí ya comienza el flujo de diseño hardware, que es el que va finalmente a llegar al punto bit que se va a cargar dentro de la FPGA. Entonces, ¿qué se genera cuando yo cuando ejecuto el base.py o cualquier cosa? Él genera una carpeta build que tiene dos subcarpetas, una gateway y una software, ¿sí? Bueno, en este caso, él generó, porque así lo puse yo, otra carpeta intermedia que coloca el nombre de la plataforma, ¿sí? ¿Sí? La plataforma con la que estoy trabajando. En este caso es la plaquita esta. Pero genera siempre las dos carpetas, ¿sí? La gateway y la software. Dentro de la gateway están todos los archivos que él generó y que él generó para poder generar finalmente lo que se genera acá, que es el punto B. Una cosa interesante es ver que él genera el punto B. El punto B es el archivo en Verilog. El archivo en Verilog implementa todo lo que hicimos antes, lo que les mostraba que se hacía a mano. Este es el que genera. Y hasta les muestra a uno cómo es la jerarquía. Acá, si ustedes ven sus comentarios, le muestra a uno cómo es la jerarquía, cómo es. ¿Qué tal? Espera un momentico que me están llamando. ¿Aló? Sí, con él. Bien, sí, señor. Cuénteme. Ah, sí, señor. Estaba mostrando ahorita con los diagramas de bloques. Y él después comienza todo esto, es la descripción que él generó para este chip, ¿sí? Aquí están todas las señales internas, y aquí de un momento para otro tengo que él comenzar a colocar los diferentes modulitos, instanciar los diferentes módulos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está instanciando algo. Acá está instanciando, bueno, acá no. Por acá hay una mano, punto, sí, este es el procesador, ¿sí? Esta es la instanciación del procesador, y seguramente por ahí comienza a instanciar todo el resto de la memoria y todo lo demás, ¿sí? Entonces, este archivo es algo que él genera ya internamente, que como ustedes ven, es un archivo bastante complicado, ¿no? El mío era, que yo hacía con los estudiantes era chimbo, porque pues no era nada del otro mundo, pero este como ya es un poco más complicadito, y todas esas líneas de código que él genera automáticamente, o sea, son 6.000 líneas de código que él coloca. No está haciéndose eso a mano, que le embarren una compra, ¿sí? Es imposible de apurar. Entonces, esa es una de las ventajas grandes que tiene trabajar con
con este LiteX, ¿no? Que esa parte de generación es bastante útil. Entonces, está mostrándoles esto es lo que genera él dentro de la herramienta Gateway. Dentro de la herramienta Gateway, él genera todos esos archivitos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, otro archivo que él genera acá es el archivo de dónde están los pines de entrada y salida. ¿Sí? Esta es una Lattice. En Lattice tiene la extensión LPF. Entonces acá dice dónde está el TX, el RX, dónde está el user button, dónde está el LED, dónde está el click. ¿Sí? Ya. Si le ponemos más periféricos y más definiciones, pone todo el resto. Y aquí es algo muy importante, que era lo que les decía ahorita. Coloca estas .init. ¿Sí? Estas .init, ¿sí? Son archivos de inicialización de las memorias. ¿Sí? Entonces, este es el archivo de inicialización de la memoria main RAM. Está vacío, no tiene que ver nada. El archivo de inicialización de la SRAM, que es la RAM interna que lo utiliza para el boot, no hay nada. Y esta es la ROM. Esta ROM es una BIOS que él coloca dentro de esta memoria, que me va a servir para hacer pruebas, para hacer tareas. Es como una especie de boot chiquito, ¿sí? Que me permite cargar aplicaciones a determinadas tareas, a determinados sitios. Este memInit, lo que hace es guardar simplemente cuando yo defino la plataforma, puedo definir una cosa que se llama identidad. Esta identidad él siempre la imprime cuando hace el boot, ¿sí? Y en este memInit está eso, ¿sí? Eso básicamente es lo que él graba en esta memoria. La identidad es esa cadena de caracteres que yo grabé. Y en este test ROM, eso hay que ahorita lo miramos, está toda la parte de la BIOS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera LiteX? LiteX me genera ya todo esto. ¿Ah? Acá yo cojo el punto bit, y al coger el punto bit y grabarlo, él me va a ejecutar directamente lo que yo voy a ver acá. Esto de acá. Él va a ejecutar, me va a decir qué tipo de procesador tiene, qué repuerto serio saca esto, qué tipo de CPU tiene, qué bus, el tamaño de los registros, cuánta ROM, cuánta RAM, cuánta de eso, hace un test de memoria y al final se queda listo esperando, ¿sí? Y si ustedes ven acá, aquí, ¿dónde está? Ay, no me salió. Bueno, saca este avisito, ¿sí? Este avisito y todo el menú que tiene internamente, el que saca internamente, es lo que él genera en esta parte. Madre, se me perdió. En esta parte software. Se me perdió, ¿qué se hizo? ¿Por qué pierden las vainas cuando uno está buscando? Bueno, espero busco. A ver, genera todo esto, ¿sí? Entonces, esta archivo en Gateway es lo que necesita para poder generar el punto bit, y el punto bit finalmente uno lo carga en la FPGA y listo. Esta parte software es muy importante, y aparte de generar la BIOS, me proporciona los archivos que yo necesito para poder crear mis aplicaciones propias, porque la BIOS solamente es como un UBOOT, es algo que yo uso para cargar algo más, y ese algo más se tiene que utilizar generando los archivos con los archivos que yo tengo de la plataforma. Entonces, dentro de software, él tiene la carpeta BIOS,
que son todos los archivos ejecutables, todos los archivos los .o que necesita para generar esa aplicación, que es la que se corre aquí, ¿no? Esta es la BIOS. Y esto es importante, los include. Dentro del include tenemos archivos generados, y en estos archivos generados tengo unos archivos que sí o sí tengo que utilizar para poder generar aplicaciones. En este archivo csr.h, por ejemplo, tengo cosas como estas, ¿sí? En el csr.h tengo definición de registros. Entonces, el LED out reading write, en el caso del LED, está acá. El registro de control, tengo diferentes direcciones de memoria para un extra, read, replace, write. Para el timer, load, reload, enable, update, todo eso me genera funciones para cada, o sea, estas son las funciones que él genera para poder acceder a esta dirección de memoria. Normalmente él, para cada direccioncita de memoria, para cada registro, él genera las funciones de read y write, ¿sí? Todas. Entonces, para todo va a generar funciones de read y write. Menos para las que sean de solo lectura, en las que solamente serían solo lectura las de read, solo escritura las de write. Pero él, a partir del código, a partir del dibujito me genera un archivo .h con todas estas funciones que yo puedo utilizar para manejarlas. ¿Cuál era el problema que yo tenía allá? Que a ellos les costaba mucho entender esta parte del direccionamiento. Cómo a través de un puntero, un no volátil, apuntando una dirección de memoria, yo puedo acceder a un registro, ¿sí? Eso a los electrónicos como que nos cuesta trabajo, ¿no? Y él nos encapsula eso. Ya, mira, si ustedes no se preocupen por esa vaina, si usted quiere aprender el LED, simplemente coloque LEDs out white, coloque el 1 y el LED se le prende. Si quiere apagarlo, coloque en 0 y el LED se apaga. Eso, chino, pasco. Entonces, él me crea una librería, me crea unos encabezados, perdón, con los que yo puedo mirar, hacer aplicaciones. Entonces, acá está dentro de software, en la parte de include, en generado, está el archivo csr.h. Y ese archivo csr.h, entonces ustedes ven, define todos los archivos que yo tengo internamente, los de la WAT, los de la... Es igual, tiene una mano de archivos, ¿no? Que muchos de esos seguramente no los van a utilizar, pero los tiene, ¿listo? Y él ya genera este archivito, ¿listo? Adicionalmente, ¿qué genera? Por ejemplo, si yo utilicé en este archivo, le dije que yo iba a utilizar una memoria SPI, ¿no? O que iba a utilizar el Ethernet, él me genera librerías que permiten trabajar con lo que yo te coloqué. En este caso, como yo definí, para el del ejemplo, definí una RAM, él genera una librería una para manejar la RAM, una para manejar el Ethernet, otra para manejar la SD card, otra para manejar el SPI. O sea, ya me genera todas estas librerías con las que yo puedo crear nuevas aplicaciones. ¿Sí lo ven? Entonces, eso me facilita las cosas enormemente. Que yo ya no tengo que ponerme a sufrir con esto, sino que ya simplemente tengo que ir allá y ver qué librerías necesito para hacer mi aplicación. Para hacer la aplicación, ese ya es otro código aparte, ¿no? Entonces, cuando yo haga, ¿sí que aclaro hasta el momento esto, la parte de la BIOS y qué es lo que hace el ITEX? ¿Sí que aclaro? Sí. ¿Algo que no se entienda? Es igual, la cosa es cacharreando como nos gusta, que se aprende, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer ahorita? Una vez que se tiene la BIOS, lo que tengo que hacer es generar una aplicación propia para algo que yo quiera hacer dentro de mi dispositivo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, ¿dónde va a estar localizada?
eso sí o sí va en esta dirección de memoria. Va en la dirección de memoria 40.000, que es 40 millones, 400 millones, bueno, en esto. ¿Sí? Porque ese es el espacio donde él tiene reservado para hacer las aplicaciones. ¿Sí? Ese es el espacio. Aquí entonces podemos poner la memoria interna, una memoria externa, si el programa es muy grande, pero aquí es donde va a ir. ¿Listo? Entonces el enlazador, si ustedes miran, el enlazador ya sabe dónde va. Tiene que ir acá. Y con la longitud que quiere. ¿Sí? La ROM, la SRAM, pues puede que ustedes, estas dos de hecho usted no las necesita para nada. Pues eso son las que usa la BIOS. Pero las que necesitaría uno serían estas dos. O sea, en el link de enlazado tiene que decir que solamente va a utilizar toda en la main RAM. Y de pronto algo en la SRAM, ¿no? Que pues la SRAM también igual es una memoria RAM que utiliza la ROM, pero pues el programa la ROM ya no nos sirve, porque una vez que se hace el boot, ya eso queda liberado. Entonces, los encabezados, como les digo, está dentro de build, software, include, generado, ¿sí? Estos son archivos que uno tiene que colocar de la arquitectura, pero bueno, el makefile que yo les coloqué como ejemplo no hace falta. Y hay que decirle cuáles son las librerías, ¿sí? Ya miramos el makefile. Y acá de nuevo, pues él genera esto, generamos finalmente un punto bin, y lo que hacemos es, finalmente tenemos que copiar ese punto bin a memoria interna RAM, ¿sí? Eso es lo que finalmente debemos hacer. ¿Qué adicionalmente hace la BIOS? La BIOS, ustedes se dan cuenta acá, ¿sí? Dice acá, booting from serial, ¿sí? Yo puedo decirle, hay un comando que se llama litextern, básicamente es un programa que maneja el puerto serial, y digo, litextern, este programa, mándemelo por tal puerto, a tal dirección de memoria, ¿sí? Y él se queda escuchando acá, cuando dice el serial boot, y se comunican los dos programas, el de la FPGA y este, y a través del puerto serial, él manda la memoria del programa, él la guarda en la dirección de memoria 400 millones, o lo que hay acá, 40 millones, y ya él después hace el boot, pasa el contador de programa a esta dirección de memoria y se ejecuta, ¿sí? Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer para hacer un programa acá, se los muestro. En este caso es el Hello World Chimba, ¿sí? Le digo dónde está la carpeta del build, incluyo este variable smk, que es donde está todos los archivos que yo necesito, los de este ccr.h y todo eso. Le digo cuáles son los objetos, le digo cuál es el serial, le digo cuáles son acá las librerías, ¿sí? ¿Sí? Y pues compilo, como ustedes ya saben, y ya, ¿sí? Y él, algo que sería bueno es ver el link de enlazado, ¿sí? El link de enlazado lo que hace es decir, mire, usted va a mirar lo que está acá en este archivo, en generador regiones.lb, y va a utilizar esto de esta forma. Ustedes ven todo, main SRAM, main SRAM, main SRAM. Esto es lo único que va en la SRAM, ¿sí? El punto data, el punto BSS, ¿sí lo ven? Todo el resto va en la SRAM, que es la dirección de memoria 40 millones, que era la que les decía acá, ¿sí? Y ya, bueno, ¿dónde este generado regiones.ld, dónde está? Build, software, include, generado. En regiones.ld lo que me dice es dónde está la ROM, dónde está la ROM, cuánto tiene tamaño, dónde está la SRAM, dónde está la main RAM y dónde está este CSR. Pues básicamente es este banquito de registros que coloqué acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ya con esa infraestructura ya tenemos todo listo para generar nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces miremos la super hiper mega aplicación compleja que yo hice.
Eso ni Nelson me puede llegar a igualar. ¿Dónde estamos? A ver, Carlos. Esta super hiper mega compleja, que esas PRU le quedan en pañales al lado de esta aplicación. Pues acá simplemente lo único que hice fue una cosa que prende y apague bombillos, ¿sí? No más, ¿sí? Que prende y apague el único bombillo que está ahí y me mande un aviso por el puerto serial, no más, ¿sí? Pero para eso utilicé una función wait, y esa función wait la hago utilizando los registros del timer, ¿sí? El timer que él ya tiene adentro, ¿sí? Entonces básicamente acá este ejemplito lo que les muestro es cómo poder utilizar esa librería, esa función csr.h, esta csr.h para poder hacer estas aplicaciones, ¿sí? ¿Sí la ven? Si que dejemos por ahora hasta acá, resuelvo dudas y les paso el documento, dejo que de pronto comiencen a cacharrear con la placa, la puedan meter las aplicaciones en la FPGA para poder grabarla y con eso ya quedaríamos bien. Ok, yo sé que es mucha información y a veces ya son 2 horas, ya después de 2 horas uno ya no le paraba la sanada, ¿no? Entonces, les voy a pasar este documentico, es más, se lo mando ya de una vez por... Aquí se le va a pasar a donde Andrés escribió, para que todos lo cojan. Está en qué. El repositorio lo tienen todos, ¿no? El SB, eso está disponible. Proyecto...